para esta conferencia tengo el gusto de presentar a la maestra Minerva Reyes. Algunos ya la conocen, ya ha estado con nosotros y hoy pues nos viene a brindar esta conferencia y voy a leer brevemente su currículum. Ella tiene una maestría en Psicología Organizacional por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, tiene la licenciatura en Psicología por la Universidad Salesiana, actualmente está cursando el Diplomado de Trastornos Alimenticios, tiene el Diplomado en Psicología Clínica Aplicada por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, Diplomado en Ciencias Forenses por la Universidad de La Habana, Cuba, Diplomado en Tanatología, cursado aquí con nosotros en el instituto, el curso de apoyo y consejería tanatológica también da curso aquí con nosotros. Tiene el diplomado en Psicología Forense por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Curso de Evaluación Psicológica Infantil, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Curso sobre manejo de mujeres delincuentes y pandillas. Ella da consulta privada y es docente aquí del instituto. Entonces los dejo con la maestra Minerva y le doy las gracias por darnos esta conferencia, maestra. Bienvenida y disfrútenla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da gusto estar aquí con ustedes. Vamos a estar platicando, como bien lo dijo Gaby, de cómo detener o cómo poder identificar algunos pensamientos negativos que por lo general se suscitan y de manera imprevista, de manera espontánea, después de haber vivido una situación de infidelidad, ¿no? Vamos a estar revisando un poco cuáles son estos tipos de pensamiento que recurrentemente pueden llegar a presentarse y que por consiguiente nos van a despertar diferentes emociones también displacenteras o que nos generan algún tipo de malestar emocional, y es por eso que es importante saber identificar estos pensamientos, de dónde vienen y justamente cómo poder manejarlos. Ok, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar sobre qué es el pensamiento. El pensamiento en general es un diálogo con nosotros mismos, es ese autodiscurso que nosotros establecemos con nuestros, ahora sí que con nosotros mismos, en donde vamos a hacer afirmaciones sobre determinadas situaciones. Es el monólogo que llevamos con nosotros, lo que nos decimos y que obviamente va a determinar en gran medida cómo es que nos sentimos, cómo es por consiguiente que reaccionamos o cómo nos comportamos cuando empezamos a manifestar cierto tipo de pensamientos. Hay una frase aquí que les puse, que quise compartir con ustedes, que nos dice que la gente se perturba no solo por los acontecimientos que experimenta, sino precisamente por la percepción o la interpretación que le da a esos eventos, es decir, por el tipo de pensamientos que tiene ante lo que le está sucediendo. Y hablando de pensamiento, vamos a empezar a hablar de lo que son los pensamientos automáticos. Aquí a todos nos ha pasado, todos manejamos pensamientos automáticos, pero ¿cuáles son o cómo los identifico para poderlos manejar mejor? Los pensamientos automáticos son aquellos pensamientos que nos vienen de repente a la cabeza, que aparecen de manera imprevista y que no lo podemos evitar. Es decir, el que se presenten, no podemos controlarlo, pero sí, después de que se presenten, podemos gestionarlo. Nos vienen como bombardeos estos pensamientos, a veces en forma de pensamiento y a veces en forma de imagen. Hay muchas personas que tal vez puedan decir, no, pues es que no recuerdo, si yo pregunto en qué estabas pensando en ese momento, me van a decir, no recuerdo muy bien qué estaba pensando. Y si les pregunto, bueno, ¿qué imagen se te vino a la cabeza que te hizo sentir tan mal? Entonces les es más fácil. Entonces, los pensamientos automáticos nos vienen de repente. Por lo general vamos a creer que son correctos. Es muy difícil a veces combatirlos porque nosotros damos por hecho que son verdaderos, que son correctos, hasta el momento en que empezamos a desmenuzarlos, a gestionarlos y nos damos cuenta que no, que la gran parte del tiempo
Los pensamientos automáticos que tengo son de carácter negativo y son incorrectos. Decíamos, son espontáneos, son de carácter negativo, se van a presentar en frases pequeñas, en frases cortas, por lo general unas 3 o 4 palabras. Esos son los pensamientos automáticos. Aquí les pongo unos ejemplos como cuando llegamos a pensar, eres una tonta, soy un fracasado. Son frases muy cortas que de pronto se vienen a mi cabeza, pero que también pueden evocar recuerdos, evocar miedos y evocar reproches. Tienen una parte que nos ayudan a dramatizar una situación, por eso es importante identificarlos, porque nos llevan a dramatizar o a hacer más grande de lo que es una situación por la cual estamos atravesando. Otra de sus características es que son creídos, y creídos, les decía yo, muy firmemente por nosotras o por nosotros mismos. ¿Y en dónde lo voy a poder ver? En frases que a veces suelo ocupar como yo soy. Es que yo siento que. Y si lo siento es porque así es, porque aparte nos lo reafirmamos, ¿no? Y puede ser que muchos de esos pensamientos lo que estén es que estén distorsionados, que estén siendo erróneos y que así estemos interpretando la situación. ¿Qué otra característica tienen los pensamientos automáticos? Van a interferir con nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos. ¿Por qué les digo esto en particular? Porque si yo tengo un pensamiento que es de carácter negativo, me va a atorar, me va a atascar, porque aparte tienden a ser repetitivos. Un pensamiento automático tiende a presentarse y a presentarse, y ese mismo pensamiento va a ser el que no me deje avanzar en una determinada situación. Por ejemplo, en el caso específico de la infidelidad, que una persona pueda creer de soy un fracaso y se vengan estos pensamientos automáticos recurrentes, pues evidentemente no le va a permitir avanzar en ese proceso de sanación. Recordemos que nosotros actuamos de esta manera. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas están conectadas entre sí. Como pienso, es la emoción que se me genera y la emoción que se está generando es la que me lleva a actuar. Entonces, si mis pensamientos son disfuncionales o están distorsionados, también me puede llevar a conductas que son, que causan malestar, que son displacenteras, y tener una conducta también desadaptativa o maladaptativa. Entonces, pues de alguna manera sí van a interferir en nuestro propio proceso de sanación o de entendimiento, de comprensión de una situación. Aquí la ventaja es que son aprendidos, los pensamientos automáticos son aprendidos, y así como alguna vez los aprendimos durante la infancia, y esto va acompañado de otro tipo de creencias que yo voy adquiriendo conforme voy creciendo, conforme me van educando, que son las creencias centrales. Las creencias centrales son aquellas creencias o ideas que yo tengo de mí mismo, de los demás y del entorno, que me van acompañando a lo largo de mi vida y que es muy difícil que yo las identifique hasta que empiezo a profundizar por qué estoy pensando como estoy pensando, por qué me vivo como me vivo, por qué me percibo de esa manera, porque son creencias centrales que están instaladas desde que nosotros somos niños. Es como una cebollita, ¿no? Que podríamos decir, la segunda capa son esas creencias centrales que tengo acerca de mí mismo, y la capa que es superior, la primera capa de esa cebollita, es los pensamientos automáticos. Entonces son como diferentes niveles de profundidad, pero ambas pueden estar distorsionados y llevarnos a emociones negativas también. Decíamos que los pensamientos automáticos pues tienden a
que nosotros dramaticemos una situación, por lo general se pueden presentar como una forma de regla. Esto no está bien, no debió de ser. Les comento esto para que de pronto es bien importante que cuando nosotros nos escuchemos un debo de, un tengo que, es porque a lo mejor es un pensamiento automático o es una creencia central de estas reglas que yo de algún momento dado crecí con ellas y que hoy me cuesta tanto trabajo romper. Se perciben o se expresan como reglas. Y la buena noticia también de esto, aparte de que las podemos desaprender, es que podemos evaluar, somos capaces de evaluar si esos pensamientos automáticos en verdad son ciertos o le estoy dando una interpretación errónea y si me es de utilidad o lejos de serme útil, me está haciendo sentir peor. Es por eso que es muy importante que empecemos a gestionar nuestros pensamientos, que nos demos cuenta qué es lo que frecuentemente estamos pensando. ¿Cuáles son algunos de los pensamientos frecuentes? Obviamente aquí son solo unos ejemplos que una persona puede llegar a experimentar cuando vive una infidelidad. En primer lugar, debí de ser mejor. Porque está errónea esta idea, esta creencia, este pensamiento? ¿Por qué es erróneo? Porque no tiene nada que ver una infidelidad si eres mejor, si tienes como menos cualidades. No tiene que ver la infidelidad con eso. En realidad es una idea equivocada. Una infidelidad le corresponde más a la persona que lo ejerció que a la persona que lo está atravesando. La fidelidad es una decisión muy personal y una elección muy personal, donde no puedo obligar al otro a que lo sea, es muy de propia convicción. Y no tiene nada que ver con que si una persona sea valiosa, no sea valiosa, esté bonita, tenga determinado peso, tenga profesión, no tenga profesión. No tiene nada que ver con eso. La infidelidad depende mucho de la persona que lo cometió. Y esto también nos hace liberarnos de estas creencias. Si se fijan, debí ser mejor. Ahí está una regla. Nos hacen liberarnos también de la parte de esa situación que a mí me corresponde y de la gran parte que le corresponde a la otra persona. Otro tipo de pensamiento que a lo mejor puede llegar a venir a mi cabeza de pronto es, como mujer o como hombre no valgo nada. Decíamos, no tiene nada que ver esta cuestión. Como es una decisión, la fidelidad, es una decisión muy personal, tenemos que ver si la otra persona el por qué lo pudo llegar a haber cometido. Puede ser por diferentes causas, puede ser porque esa persona a lo mejor tenga un nivel de inmadurez emocional, una persona que no sabe establecer sus prioridades también, o puede ser una persona que simplemente la monogamia no le guste. O puede ser que también lo haya aprendido desde pequeño, desde pequeña y que sea un patrón de conducta. Entonces, si se fijan, si analizamos esto de la infidelidad, depende mucho más de la otra persona, de quien realmente es como la persona que está experimentando los efectos o el impacto de una infidelidad. ¿Qué otro pensamiento pueden venirnos a la cabeza? Lo primero que se ve afectado, la autoimagen. ¿Estoy fea o estoy feo? ¿O porque estoy con sobrepeso? ¿O porque estoy muy delgada? ¿O porque estoy muy delgado? No tienen nada que ver. ¿Cuántas personas conocemos muy guapas, muy atractivos y de todas maneras, experimentan una infidelidad? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si yo tengo este pensamiento automático de es porque yo estoy fea, porque yo no soy atractivo o atractiva, el único daño que estoy generando es hacia mí mismo, cuando puede estar completamente mal este pensamiento y no tuvo nada que ver con tu físico. Tuvieras el peso que tuvieras, el color de cabello que tuvieras, si una persona decide ser infiel, lo va a hacer con el atractivo físico que tengas o que no tengas. Otro tipo de pensamiento es, no aguanto esta situación. Entiendo que es una situación en donde una persona puede llegar a experimentar
múltiples emociones y todas ellas displacenteras. Miedo, enojo o hasta ira, culpa, angustia, y de pronto esta tormenta de emociones que se llegan a experimentar puede hacer que veamos una situación demasiado complicada o que no vamos a poder con ella, pero en realidad es que si estamos hoy por hoy, el día de aquí, conectados a esta conferencia, es porque hemos podido con eventos complicados de nuestra vida, porque hemos tenido esa capacidad de volver a construirnos o de readaptarnos a una nueva situación cuando tuvimos a lo mejor algún tipo de pérdida, sea por muerte o no, pero si estamos aquí, yo los invitaría sobre todo a reconocer esta parte, es que no vayas a aguantar esta situación porque hace el recuento, ahora sí que hace el recuento de los daños y ve cuántas situaciones has podido salir adelante, aunque creas que esta no vaya a ser la primera que no puedes, recursos personales sí tienes y los has ocupado. Entonces, a lo mejor es momento de volverlos a retomar y actuar con esos propios recursos. El hecho de pensar que fracasé en todo porque estoy atravesando en una infidelidad. Recordemos claramente, sé que a personas que tienden a ser más dependientes emocionalmente puede hacer que les cueste más trabajo asimilar y atravesar y elaborar una situación así, pero recordemos una parte, una pareja no lo es todo en la vida, es una rebanada del pastel. No por el hecho de que una relación ni siquiera hayas fracasado, sino que simplemente no se dieron las cosas como tú querías o como tú esperabas, o se terminó por esta situación, no quiere decir que hoy te etiquetes como una persona que fracasó en absolutamente todo de su vida, porque tú como pareja es un rol el que tienes. No es tu esencia, ni es tu estructura, ni tú eres eso si tienes o no tienes pareja. Es solamente una parte de tu vida que hoy pueda que se quebró, que se terminó, pero no quiere decir que sea el final como de toda tu vida. Y por supuesto este tipo de pensamiento automático que es, se estuvo burlando de mí. No creo que ninguna persona despierte con la intención de hoy, ya sé qué voy a hacer, hoy me voy a burlar de fulanita o de menganito. No es esa cuestión, no se despiertan con esa intención, pero a veces la interpretamos como todo este tiempo se estuvo burlando de mí. Vuelvo a repetir, es cuestión de elección, de decisión, de madurez, de aprendizaje. No es que forzosamente vaya con la intención de burlarse de ti. Y esta parte de decir se estuvo burlando de mí, lo único que va a generar es que tú te quedes instalado mucho tiempo en el enojo y te cueste mucho trabajo seguir adelante en este proceso cuando evidentemente lo que te mereces es una mejor relación, es una persona que te dé un verdadero valor, es una persona que sepa respetarte y por manejar este tipo de pensamientos, entonces nos quedamos instalados en el enojo. Y cuando nos quedamos instalados en el enojo, a veces no le damos puerta abierta a personas sanas, a personas que realmente quieran establecer una relación sana, a personas nobles, a personas con otro tipo de sentimientos, porque simplemente estás atorado o atorada en esa parte de no voy a dejar que nadie se siga burlando de mí. Entonces, si se fijan, son pensamientos y emociones que ni siquiera a nosotros mismos nos conviene tener. Esta parte del perdón, pues es muy subjetiva porque el perdón no es tanto para el otro, el perdón es porque yo ya no quiero seguir cargando con esto, porque no es justo para mí despertarme todos los días enojado o de malas o deprimido o que deje de disfrutar otras cosas en mi vida por una decisión que tomó otra persona o porque fue su elección o incluso también, veámoslo así, aunque parezca fuerte, está en su derecho. Cada quien estamos con quien queremos estar.
Si hoy una persona no quiere estar con nosotros o decide estar con otra persona, es el derecho que tiene, es la decisión que toma y tú qué vas a hacer en base a esa decisión, qué es lo que a ti sí te corresponde, qué es lo que tú sí tienes un control sobre eso, y ahora cómo lo voy a vivir yo, cómo lo voy a trabajar yo y qué voy a hacer al respecto. Y esta parte que también nos puede llegar a perturbar mucho, como cómo me han de ver los demás. Si se fijan, está muy relacionado con reglas, con cuestiones sociales, y a lo mejor los demás ni siquiera están teniendo una mala opinión de ti o te están juzgando, pero uno solo a veces le da más peso a la opinión social de lo que en realidad la gente está pensando o no está pensando de ti. Hay algo que manejamos mucho, que es la lectura de pensamiento y decir, es que ya sé lo que estás pensando, ya me imagino lo que están pensando. No, eso no es verdad, eso no puede ser, no sabemos lo que está pensando otra persona, no sabemos lo que está sintiendo otra persona. Tiene mucho que ver más bien con cómo lo estoy interpretando yo, o a lo mejor que yo crea que tengo ese control de poder leer las mentes, ¿no? Entonces, si se fijan, por eso es un pensamiento que está distorsionado, porque en la realidad simplemente no puede ser. ¿Qué hago primero? Antes que cualquier otra cosa para poder detener estos pensamientos. Primero es escucharlos. Escuchar los pensamientos automáticos va a ser el primer paso para poder conseguir el control de esas emociones desagradables. ¿Y qué más hago? ¿Cómo le doy seguimiento? Ya me escuché, porque de pronto me estoy sintiendo mal. Tengo mucho enojo, tengo mucha tristeza, tengo mucha impotencia. ¿Qué hago? ¿Ok? Primero ver qué estás pensando, hacerte consciente de qué pensamientos están pasando por tu mente en ese momento y, en consecuencia, identificar qué emoción tienes. Ok, estoy pensando esto, por eso estoy teniendo esta emoción, este enojo, esta tristeza, porque si de pronto digo, soy un fracaso, ¿qué emoción esperarían que se pueda despertar? Pues obviamente desesperanza, indefensión, tristeza, esas son las emociones que se podrían generar. Aceptarlas, sí, las estoy aceptando esa tristeza, estoy aceptando esa indefensión. No sé si esté correcto, pero apenas lo estoy aceptando. Y por lo general, cuando experimentamos estos ataques o arranques de ira o de llanto, a veces no es tanto enojo lo que traigo, sino decepción. Esta parte donde digo, de verdad, o sea, estoy tan enojada y no me puedo bajar el enojo con nada, tal vez no es enojo. Ponte a reflexionar y lo que seguramente te está pasando es que te sientas decepcionado o decepcionada. Y que te sientas decepcionado o decepcionado porque tal vez la otra persona movió una heridita por ahí que traes de rechazo, de abandono o de culpa. Entonces, si se fijan, somos más responsables de lo que creemos, de nuestras propias emociones, aunque el otro venga, haga y deshaga, vaya y venga, nosotros somos los que realmente tenemos el manejo de todas nuestras emociones, en base a estas tres heridas que por lo general podemos manejar. Yo me sentí decepcionado con esta infidelidad porque me siento rechazada o rechazado. Me siento mal con esta infidelidad porque me siento o abandonada o abandonado. O porque también me siento decepcionado y me siento hoy como me siento por la decepción que tengo de sentirme culpable de algo que hice o que no hice. Y cuando empezamos a trabajar con estos sentimientos de culpa, vamos a poder avanzar mejor, porque mientras yo tenga sentimientos de culpa, lo que voy a tener, o voy a tender más bien a buscar,
es algo un castigo que me aligere esa culpa. Entonces empezamos con estos automaltratos, ¿no? Para poder así aligerar nuestros sentimientos de culpa. Entonces, primero, ya que identificamos nuestra emoción, hay que reconocerla, aceptarla, abrazarla, no negarla. Incluso hay algunos enfoques que te dicen, incluso dale las gracias por estar, a ese enojo dale a las gracias porque a lo mejor te está llevando a establecer límites que no habías puesto. A lo mejor esa infidelidad, la parte de tu responsabilidad es que nunca pudiste aprender a poner límites, nunca los pusiste ni en un inicio ni durante la relación, nunca dijiste con lo que estabas de acuerdo y con lo que no estabas de acuerdo y hasta dónde era tu límite, lo que ibas a permitir, no fuiste muy claro y a lo mejor hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Aceptar todas tus emociones, no pelearte con ellas, con ninguna de ellas, no pelearte, gestionar entonces el paso que sigue, gestionar todos los pensamientos que estás teniendo. Preguntarte por lo general, a ver, ¿por qué me siento enojado, triste, irritable? ¿Qué estoy pensando? Esta es como la técnica. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando que si me fueron infiel, yo no valgo la pena. Estoy pensando que me estuvieron viendo la cara. ¿Qué estoy pensando? Y si eso que estoy pensando realmente es algo real o es algo que yo me tengo que sentar a analizar a ver si es verdad o no. Si tiene que ver conmigo o no. La otra persona te puede decir que fallaste en mil cosas, ¿no? Y luego más en estas relaciones un tanto disfuncionales donde la persona más, pues este término que oímos muy constantemente, ¿no? Más tóxica por lo general siempre le hace sentir a la otra persona que no, que ella es la tóxica, ¿no? Entonces la otra persona se queda realmente con muchos sentimientos, pues de culpabilidad porque la otra persona no asume todavía lo que decidió hacer o estar en una relación extra, no asume, pero eso será parte de la responsabilidad del otro. Tengo que también en esta gestión de pensamientos sentarme a ver si no estoy dramatizando las cosas y ser bien sincero conmigo mismo y decir, a ver, no estás viendo a más grande la situación de lo que es. O sea, en verdad es que no vas a poder con esto, que no vales nada, que la otra persona es mucho mejor que tú. Todos estos pensamientos que les digo que nos traen drama. Y hay que aprender a ver la vida sin drama. Y nos va a ser mucho más ligero poder asumir todo lo que traiga bueno y malo, positivo, negativo, agradable o desagradable, cuando aprendemos a ver las cosas sin drama. Tengo que aprender en esta gestión de pensamientos a observar si yo me estoy cerrando también, si yo no estoy siendo flexible ni conmigo mismo ni ante la situación y que estoy cayendo como en una postura cerrada. Si está dominando un pensamiento tipo debería o tendría, porque en realidad esto es como muy irreal. Nadie debe de, nadie tiene que, tú no debes de, tú no tienes que, simplemente son preferencias, son elecciones, pero en realidad esto de los debo de o tengo que, pues es como bastante cuestionable, ¿no? Y sobre todo, esto es básico, si lo que estábamos pensando es un pensamiento realmente útil para mí, que realmente me está ayudando a salir, o por el contrario, les decía yo, me está haciendo sentir peor. Y darme cuenta, sobre todo, que el alimentar mis pensamientos no va a hacer que tú te sientas mejor, ni que la situación se componga, ni que la persona regrese, ni no va a ser eso. Entonces, en realidad, ¿qué te conviene? Aprender a tener pensamientos más funcionales acerca de esta situación. Con este tipo de pensamientos, lo único que se está generando es que tal vez salgas más lastimado o lastimada de esta situación en vez de estarte pues fortaleciendo.
Ahora, vamos a ver directamente unas técnicas de cómo detener estos pensamientos, porque entiendo que cuando hay una experiencia de infidelidad es pues casi inevitable que se venga como toda esta parvada, así la llamo yo, como una parvada, de pensamientos automáticos y que evidentemente pues esta parvada, este exceso de pensamiento, también me genere diversas emociones y una conducta pues todavía más desorganizada o más caótica o no sepa ni qué decisión tomar. Entonces, no es algo que yo les diga va a quitar el problema. Hay personas que requerirán cierto acompañamiento, otras personas que requerirán algunos recursos como un libro o una plática, una conferencia, un taller. Hay otras personas que requerirán, después de una infidelidad, un tratamiento psicoterapéutico, en fin. Esto depende de cada persona. Las técnicas que nosotros vamos a revisar aquí el día de hoy y que son muy sencillitas, obviamente hay más, pero son de muy fácil acceso para que todos aprendamos a manejarlas. No sustituye, por supuesto, ningún tratamiento psicoterapéutico ni es la solución para poder pasar el duelo por esta situación de pérdida de la pareja o de distanciamiento de la pareja. No te va a arreglar tampoco los problemas de pareja que tienes si tú es que decides perdonar una infidelidad. Simplemente son técnicas que te van a ayudar a tener otro tipo de pensamientos, a detenerlos y que por consiguiente lo que van a hacer es disminuir todas esas emociones displacenteras. Entonces, ¿cómo detener los pensamientos? La técnica de detención del pensamiento, también llamada técnica del stop, es un tipo de ejercicio que nosotros podemos aplicar cuando vienen toda esta parvada, todo este exceso de pensamiento que se llama rumiación. Rumiación es ese exceso de pensamientos, es decir, cuando le damos vueltas y vueltas y vueltas a una misma situación sin llegar a una conclusión o por lo general a la conclusión que llego es una conclusión negativa, es una conclusión que me hace sentir mal. Solo cuando me la paso repasando y repasando y repasando una situación, es cuando decimos que estamos en rumiación. Esta técnica que les voy a platicar se llama técnica de parada del pensamiento o de stop y consiste en esto. Primero vas a identificar los pensamientos negativos que estás teniendo. Antes que nada te vas a dar cuenta de tu emoción. Es más fácil que nos demos cuenta de nuestras emociones primero y después de lo que estamos pensando. Cuando tú sientas un malestar emocional, algo que no te gusta, que te está haciendo sentir mal, en primer lugar tienes que identificar cómo te sientes emocionalmente, qué emoción tienes. Y de ahí te vas a dar cuenta de qué estás pensando. Y seguramente te vas a dar cuenta, estoy pensando todo negativo. Estoy pensando y sacando conclusiones totalmente negativas. Sin embargo, les digo que de pronto pues tiende a ser inevitable estos pensamientos automáticos cuando nos llega un evento que es emocionalmente difícil o desagradable para nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya identifico que ya estoy pensando demasiado? Es más, ya me siento cansado mentalmente de toda esta situación. Quisiera dejar a un lado, pero no puedo. Ok, aplica técnica del stop. Ya los identificaste. Entonces elige un estímulo, el que tú quieras. Un estímulo físico que va a ir acompañado de una palabra. ¿Qué es esto? Es un estímulo que le va a dar corte, le va a dar suspensión automática a ese pensamiento y de tener mucha intensidad se va a disminuir. Entonces, este estímulo debe ser corto y lo vamos a utilizar voluntariamente, ¿eh? ¿Qué puede ser? Que cuando yo piense y piense y piense y piense y piense, entonces elijo mi estímulo. ¿Qué hago? Doy una palmada, doy un golpe en la superficie donde yo estoy,
me presiono la palma de mi mano con el pulgar de la otra mano, me doy un pellizquito, pero cariñoso, cariñoso, pero sí que me recuerde que es un estímulo que me está diciendo, párate, detente, ya no estés pensando. Y les decía yo, va a ir acompañado de una palabra. Entonces, junto a este estímulo, la palmada, el pellizco, el presionarnos la palma, voy a decir una frase muy breve. Puede ser stop, puede ser basta, puede ser suficiente. Ya que apliqué yo mi estímulo físico con esa palabra, entonces voy a cambiar mi foco de atención. ¿Qué puedo hacer? Cambiar inmediatamente de actividad. Si yo estoy acostada en el celular, piense y piense, piense y piense, entonces ya identifico que me estoy sintiendo mal, que estoy pensando de más, entonces digo stop y cambio de actividad. O también empiezo a cambiar de pensamientos, pero ahora positivamente. Y esto no es que yo me esté autoengañando, sino que obviamente en la vida, en mi persona, hay otras cosas positivas en las cuales en quién pensar o en qué pensar. Entonces, lo que me va a ayudar es a que simplemente este exceso de pensamiento se detenga y entonces ya yo adquiera mayor claridad mental, esté más relajado y pueda asumir mucho mejor esta situación. Por eso les digo, es una forma solamente de detener pensamientos, no va a arreglar el problema. ¿Qué más puedo hacer? Además de esto, voy a, bueno, esta técnica del stop hasta ahí acaba. Esta es otra. Cuando yo también estoy como pensando y pensando en lo malo de esta situación, de por qué me engañó, de por qué está con otra persona, de seguramente ahorita está con ella o está con él, también puedo ser un poco más compasivo conmigo, no ser tan cruel a veces, si ya es una situación que trae dolor, no agregarle más y entonces enumerar todo aquello que sí creo que vale y sigue valiendo la pena en mi vida. De esta manera voy a ir entrenando a mi mente para que vuelva a centrarse en todo lo que sí tengo y en todo lo que también es valioso para mí, aparte de esa persona, aparte de esa situación, porque decíamos, la pareja solamente es un pedacito de la vida, importante sí, pero es una parte nada más de la vida y no puedo dejar, y a veces sucede con una infidelidad, todo lo que hay a mi alrededor de mi vida, que sí es valioso también y que a lo mejor no le estoy prestando atención. La siguiente técnica que vamos a revisar se llama técnica del pastel. Esta técnica, ¿a qué nos ayuda? Cuando a nosotros nos suceden cosas negativas, vamos a creer que el 100% de lo sucedido fue nuestra culpa. Y no, estamos viendo que no. Y los que estuvieron en el taller conmigo, estuvimos revisando toda esta parte de si fue tu culpa, o sea, si en realidad fue tu culpa, o sea, es como, está bien que hoy te sientas así después de haber vivido eso, pero generalmente sí, pasó una situación negativa y dices, bueno, pues fue mi responsabilidad, fue mi culpa, y más en estos temas de infidelidad. ¿Qué vamos a hacer? Primero vas a enumerar todas las causas que tú creas por las que una persona llega a ser infiel. Todas. Haces tu lista. Y vas a dibujar una especie de pastel con diferentes rebanadas de diferentes tamaños. Entonces vas a tomar tu lista de todas esas cosas que tú crees que una persona es infiel por eso y vas a ir acomodándolas en cada rebanada de pastel, asignándoles un porcentaje. Entonces, por ejemplo, yo creo que de los celos, yo tuve, pues sí, una buena parte, a lo mejor, aquí como se los señalo, no sé si lo pueden ver, una buena parte, pero también había, pues una persona es infiel porque a lo mejor nos peleamos mucho, ok, y tú, ¿qué valor le asignas a que tú estuvieras peleando constantemente? No, pues que a lo mejor tampoco haya intimidad sexual, ese es otro factor, ¿ok? ¿Y tú qué porcentaje de tu pastel vas a asignar que por ti no hubo ese contacto sexual?
Ah, no, pues también por las faltas de demostración de afecto y de interés de la persona. Ok, ¿y en qué porcentaje tú crees que no fuiste afectiva, que no le fuiste una persona atenta o atento? ¿Qué porcentaje o qué parte de la rebanada de todo ese pastel te vas a dar? Ya sea una rebanada pequeña, una gran rebanada, pero lo que quiero que experimentes es que justamente de todo ese pastel, de cuánto del pastel fue responsabilidad tuya. Y te vas a poder dar cuenta que no fue toda tu responsabilidad. Aun cuando tú tengas esas creencias de que, pues, porque no fui atenta, ok, y tú, del 0 al 100, ¿qué tanto no fuiste atenta? No, pues sí fue una persona atenta, ok, entonces le tendrías que dar una rebanada muy pequeña de ese pastel, ¿no? Y así te vas a ir asignando porcentajes y te darás cuenta que realmente la responsabilidad de una infidelidad no es 100% tuya. Otra técnica que también es favorecedora, que obviamente nos ayuda a vaciar nuestra mente cuando ya nos sentimos muy agotados mentalmente o no podemos concentrarnos por esa situación que estamos atravesando, pues una de las técnicas que ha dado muy buenos resultados es la técnica de mindfulness. La técnica de mindfulness es, pues, traducida, aunque no tiene una traducción como tal, significa atención plena. Atención plena es poner, ahora sí que atención en el momento presente. ¿Por qué no tengo que estar tan a futuro de ya ahora qué pasará y van a vivir juntos o va a querer regresar a pedirme una disculpa, a reestructurar su casa, etcétera, etcétera? En vez de estar con eso, es estarnos centrando en el aquí y en el ahora. O de pronto es porque no hice, porque no dije, estar en el pasado y eso hace que yo me deprima. Entonces, lo ideal es aprender a estar y asumir el tiempo presente. Para esto nos ayuda mucho esta técnica del mindfulness, que pues obviamente fue cuando se empezó a estudiar científicamente lo que es la meditación y sus efectos, y entre ellos justamente es aprender a manejar más el tiempo presente, a tener mayor concentración, mayor atención y podernos sentir más aliviados anímicamente. Hay muchísimas técnicas de mindfulness, creo que cada vez hay más acceso a ellas. Aquí yo les comparto unas muy sencillas que podemos hacer en donde estemos, que no nos van a quitar más que 2 minutos y porque de repente dices, pero yo no tengo tiempo, yo tengo mucho trabajo, yo tengo mucha tarea, es que los hijos son 2 minutos, máximo 5, que tú te puedes dar para poder dar freno a estos pensamientos y poder sentirte mejor. Entonces, ¿en qué consiste el primer ejercicio de mindfulness que les pongo aquí? Vas a cerrar los ojos y concentrarte únicamente en contar hasta 10. Si tu concentración tiende a dispersarse, si te distraes, vas a empezar de nuevo desde el número 1. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. 1, 2, 3, y viene el pensamiento, ¿qué le voy a decir a Ernesto cuando me lo encuentre? Me doy cuenta de que ya se rompió la secuencia, entonces repito, 1, 2, 3, 4, así hasta donde más pueda. Parece sencillo, no lo es tanto. Cuando ustedes lo pongan en práctica podrán ver que no es tan sencillo, pero esto es un tipo de entrenamiento que le vamos dando a nuestro cerebro y que a la larga nos va a traer grandes beneficios, como que seamos capaces de concentrarnos un poquito más en el aquí y en el ahora, porque entre más esté yo en el pasado, en el presente, en los pensamientos automáticos, mi malestar emocional va a ser mayor. Segundo ejercicio de mindfulness es detenernos solamente por 1 minuto. 1 minuto, si quieren ustedes, con cronómetro, a prestar atención a cualquier sonido, incluso el vacío que tenemos a nuestro alrededor. Podemos atender todos los sonidos que estés escuchando, como coches, pájaros, semáforos, trenes, voces, alarma, claxon, todo. Todo por 1 minuto lo que esté a mi alrededor. Voy a cerrar los ojos y le voy a prestar atención a lo que escuche. Y
voy a prestar atención a aquellos sonidos agudos, a aquellos sonidos graves, voy a escuchar todo por el oído izquierdo y después todo por el oído derecho. Entonces, si se fijan, esto es estarme concentrando en otra cosa que no sea por qué me engañó y quién será, y ahorita estaré con ella y ahorita ya se fue a cenar con él. O sea, no, es justamente para poder centrarnos en pensamientos y emociones mucho más sanas. Y el ejercicio 3 es aplicar mindfulness con objetos. Toma lo que tú quieras, lo que esté a tu alcance, tu taza de café, tu pluma, alguna artesanía que tengas en tu casa, una lámpara, una vela, el objeto que tú quieras, y a ese objeto le vas a prestar tu total atención igual, por un minuto. Por un minuto vas a prestar atención a todos sus detalles. Si, por ejemplo, tomas una taza, entonces vas a ver su forma, su color, las partes de luz y de sombra que le llegan a esa taza, su textura, si hay pliegues, si hay alguna raspadita por ahí, su posición, todo. O sea, tomas un objeto, solamente lo observas por un minuto. Después de haber hecho estos 3 ejercicios de mindfulness, lo que vas a tener es que ya frenaste pensamiento. Ya estás atenta a otra situación que no sea por la cual estás atravesando en ese momento. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más aparte de estas técnicas del pastel, de la técnica del stop? ¿Qué más puedes hacer? En primer lugar, tenemos esa tendencia a intentar corregir a los demás y cambiarlos. Y eso nos enoja mucho. Y eso no es posible. Una persona no modifica sus conductas ni cambia su actitud a menos que ella lo quiera. ¿Te pueden hacer caso? Sí. ¿De manera forzada? Sí. ¿Permanentemente va a ser el cambio? No. No va a ser permanente. Porque esa persona no está comprendiendo por qué es que tiene que modificar cierta conducta. Entonces, por más que lo regañes, le grites, se lo hagas ver, si esa persona no alcanza a comprenderlo y solamente se reprime en no hacer cierta conducta, espera que en algún momento diga, no, ya no quiero, y vuelva a tener el mismo comportamiento. Sé que seguramente después de vivir a una infidelidad, te encantaría poder volver a cambiar esa situación, o que la persona no haya hecho eso, o que la persona nunca más te vuelva a hacer eso, pero esa es una cuestión que cuesta mucho trabajo asumirla, pero no está en nuestras manos. Ni que el otro cambie, ni que el otro se vuelva responsable, ni que el otro ya no elija ser infiel nunca más. Eso no depende de nosotros. Entonces, suelta esa intención que de pronto tienes, o esa tendencia a querer corregir y cambiar a los demás, porque solamente te va a traer mucha impotencia, porque no es posible. Nadie crece y aprende desde la represión, sino desde la comprensión. Y hasta que esta persona, aunque tú digas, pero es que ni así le cayó el 20, ni porque yo le hice contacto cero, ni... No, y da enojo y te puede enojar y te puede hacer sentir mal, pero no está en tus manos que esa persona quiera estar en otro lado o con otra persona, o no modifique ni sus percepciones ni sus decisiones. Comprender también que el otro no tiene que, no debe de, no tiene por qué estar conmigo, no debe de estar conmigo, ni yo tampoco tengo que estar con alguien, ni debo de estar con alguien. De hecho, una de las cosas que yo hablaba en el taller de infidelidad es, no vuelvas con esa persona después de que haya cometido una infidelidad si hay una tercera causa, que por los hijos, que por el patrimonio, que por no estar sola. O sea, si no hay una causa que no sea, ok, yo voy a asumir que hubo esta situación y voy a intentar arreglarla, manejarla, sobrepasarla, voy a ver si puedo con esa situación o no. Es importante que si tengas en claro que a lo mejor, porque muchas parejas pueden ir a buscar terapia de pareja y decir, después de una infidelidad, para que ahora sí cambie él y vea lo que hizo. No, eso no da resultado. Es hasta
que la persona quiera y no es que tenga que cambiar. Ni tampoco nosotros tenemos que quedarnos con una persona que nos fue infiel por ningún motivo que no sea por elección propia. Comprender también que no todos somos totalmente malos o totalmente buenos. Si tú ves una persona como totalmente mala, toda la vida le vas a guardar rencor, toda la vida vas a tener resentimiento, lo único que va a salir de ti es destrucción, es agresión. Entonces, así como dejas filtrar lo malo, deja pasar lo bueno de esa persona aunque cueste trabajo, porque así tú, no por la otra persona, por ti, te vas a sentir con tus emociones más equilibradas. Ok, diste esta buena parte, lo agradezco este tiempo, pero tampoco se me va a olvidar esta parte. Porque de repente nos quedamos instalados en el, es que era tan bueno, es que era tan buen padre, es que era una excelente pareja, sí, pero también hizo esto, sí, pero también tenía esto. Entonces, cuando tú seas un poco más objetivo en tu visión de lo positivo y lo negativo que tiene una persona y que todos lo tenemos, vas a poder asumir tu decisión con mayor equilibrio y mayor estabilidad emocional. Evaluar si esta situación que estás viviendo de verdad es injusta o lo estás percibiendo como injusta. Si de pronto es que esto no me lo merecía, ok, esto aparte me queda muy claro, pero tampoco puedes considerar que una infidelidad es algo injusto. ¿Sí? Tú no te mereces esa parte, tú quieres una relación monógama, entonces simplemente la decisión la tienes tú, retírate y en un próximo futuro estableces una relación con una persona que tenga los mismos intereses que tú, la monogamia. Pero de alguna manera, si yo me quedo instalada en fue injusto, fue injusto, fue injusto, igual no te vas a sacar del enojo. No es justo, ¿por qué? Si la otra persona simplemente tomó una decisión, es una elección y a ti no te conviene verlo como una injusticia porque te vas a quedar muy instalada en esta parte del enojo y de la decepción, de la indefensión y recuerda que lo que estás intentando es rescatarte y fortalecerte de esta situación y no quedarte como en el abismo hoy, en el hoyo negro, sino volver a resurgir de esta situación. Son cosas que mental y emocionalmente a ti, solamente a ti, no te convienen. Cambiar los roles, porque a veces nosotros estamos como en una dinámica de si me quedo, no me quedo, me voy, lo trato de arreglar, no lo trato de arreglar. A ver, cambia los roles y ubica el hecho de decir, ¿qué le diría yo a otra persona que estuviera en mi misma situación? A una de mis amigas que estuviera atravesando esta situación. ¿Saben que he encontrado mucho? Pues que hasta ahí no llega su vida, que de pronto es que se dé su valor, que tome terapia, que seguramente no, que no crea que va a ser la única persona en su vida, que puede haber otra buena oportunidad. A veces nos es muy fácil ser complacientes con los demás, pero con nosotros mismos somos muy duros. Entonces, esa misma compasión que le tienes a otra persona es la compasión que en primer lugar debes tenerte a ti mismo y aprender a reforzar lo positivo también que tienes para ser una buena pareja. Porque entiendo que una infidelidad a veces desestructura o lastima mucho a una persona, pero de alguna manera también tengo que acordar, porque vienen y bueno, fui esto, fui lo otro, fui aquello, ¿por qué me engañaron? Porque seguramente soy esto. Y la parte buena que tú tienes como pareja y la parte valiosa que le diste a esa persona y lo que decidiste compartir y lo que le decidiste dar y todas las cosas que te hacen ser una buena pareja, ¿por qué las dejas a un lado? Eso es tuyo. Tú quisiste dar porque lo tienes. Entonces, toda esa parte, a lo mejor la gente se va, pero esa parte muy valiosa y muy positiva es tuya y tú decides si la vuelves y si quieres o no quieres volverla a dar a otra persona, pero sin olvidar toda esta parte buena que tienes tú como pareja.
Ya a nivel conductual, a nivel físico, lo que también te podría recomendar para frenar todos estos pensamientos es la distracción de pensamiento, el ya me voy, o es más, si dices no puedo, Minerva, no puedo, ya hice técnica del stop, ya hice del pastel y no puedo, ok, entonces date 5 minutos para sentarte y pensar todo lo que quieras, catastrofizar todo lo que quieras, pero en 5 minutos te detienes. Date a las 11:30 de la mañana, o es más, ahorita que salga de dar la conferencia, todo lo que da le voy a dar al pensamiento, por 5 minutos voy a estar rumiando, pero en 5 minutos detengo pensamiento y paso otra actividad o paso otro pensamiento. Y también, como les decía, otra técnica es distraerse, distraer ese pensamiento. ¿Y cómo lo logro? A lo mejor dando un paseo, con mucho cuidado, porque a lo mejor si es muy reciente esto que estoy pasando de la pareja, pues voy desconcentrado. Lo que menos quiero es sufrir un accidente, ¿verdad? Entonces, dar un pequeño paseo, caminar, sobre todo, a algunas personas les funciona más estas actividades cardiovasculares. Hay otras personas que simplemente dar un pequeño paseo haces que tu mente ya se coloque en otro lugar, te distraes y te distraes sanamente. No evades, no evades con medios que a final de cuentas vayan a hacerte contraproducentes o te traigan a la larga peores resultados. Y obviamente también realizar ejercicio y además pues poner toda tu atención, decidirlo hacer, poner ya tu atención y tu energía, tanto física como psíquica, en actividades que a ti te produzcan bienestar y que traigan tu propio crecimiento. Bueno, de mi parte es todo. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Les mando un abrazo, cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.